Tu gazpacho no sabe a tomate porque le falte sal. Sabe a tomate, porque eso es exactamente lo que has hecho. Tomate roto, no gazpacho. Y lo que lo separa de un gazpacho de verdad no es un ingrediente. Son dos gestos. Dos. El gazpacho no se bate, se construye. Y esos dos gestos son los que separan un buen gazpacho de un vaso de tomate aguado. Piensa en lo que haces. Echas tomate, pimiento, pepino, ajo, un poco de pan, aceite, vinagre, lo metes todo en el vaso y le das. Eso no es hacer gazpacho, eso es hacer un batido de verduras. Y un batido de verduras sabe a verdura cruda batida. Por eso el tuyo sabe a tomate, porque es literalmente tomate roto. El primer gesto no es un ingrediente, es lo que haces con el aceite. En un gazpacho de verdad, el aceite no flota, no se queda arriba en gotas brillantes, se liga, entra dentro del agua del tomate y desaparece. Eso tiene un nombre, emulsión, y es lo que hace que el gazpacho deje de ser un líquido y empiece a tener cuerpo. ¿Sabes ese gazpacho que cae denso, que vela el vaso, que se queda en la cuchara? Eso no es por llevar más tomate, es por estar emulsionado. El gesto es sencillo, el aceite entra al final, en hilo fino, con la batidora ya en marcha, no de golpe, en hilo. Y el pan no está para espesar, está para sujetar esa emulsión, es el andamio. Sin pan, el aceite y el agua se separan otra vez, a los 10 minutos. Por eso el tuyo, al rato, se corta y suelta agua por arriba. Y aquí está lo que casi nadie hace, lo que de verdad separa tu gazpacho del de un buen sitio. El reposo. Cuando acabas de batirlo, el gazpacho no está terminado, está crudo. El ajo todavía muerde, la acidez va por su lado, el aceite por el suyo, el vinagre por el suyo. Son sabores que aún no se hablan entre ellos. Lo metes en la nevera, unas horas, mejor de un día para otro. Y en ese frío, en esa espera, los sabores se buscan, se redondean, el ajo se calma, la acidez se asienta. El gazpacho recién hecho y el mismo gazpacho al día siguiente no saben igual. No es el mismo plato. Por eso, cuando lo pruebas recién batido y te sabe a crudo, no te falta nada, te falta tiempo. Y ahora me dirás, ya, pero es que mis tomates no son buenos. Puede. El tomate es el suelo. Si está flojo, el techo será más bajo. Pero un tomate espectacular roto en una batidora sigue siendo zumo de tomate espectacular. Y un tomate normal, emulsionado y reposado, es gazpacho. No es el tomate, es que no lo has construido. Mira la diferencia, esto se vierte como agua, salpica. Es traslúcido, es tomate roto. Y esto cae denso, opaco. Se agarra a la cuchara, vela al cristal. Mismos ingredientes, mismos tomates. La diferencia no estaba en lo que metiste, estaba en lo que hiciste con ello. Emulsionar y esperar. Dos gestos. Eso es todo lo que separa un vaso de tomate de un gazpacho. La cocina no se improvisa y cuando la entiendes, tampoco necesitas